Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en mi película vamos a hablar de cine colombiano por primera vez con la película La Estrategia del Caracol, una de las más importantes de la filmografía de nuestro país. La Estrategia del Caracol es una de las películas más interesantes del cine colombiano, básicamente porque es una película que como pocas logra conciliar el gusto del público con el gusto de la crítica. Una película que obtuvo muchos premios en el momento de su lanzamiento, pero que además cuenta con un récord que es bien interesante, y es que en su momento logró desbancar al gran blockbuster internacional que era Jurassic Park. La película llevó a la gente masivamente a las salas, mucha gente vio la película en las salas y muchos la han visto también después, por lo que se ha convertido en una especie de ícono del cine colombiano. ¿Por qué pasa esto? Pues porque es una película que tiene muchos personajes, tiene un montón de arquetipos y estereotipos de lo que somos los colombianos, de la idiosincrasia del colombiano, de las injusticias que se cometen a diario en el país, también un poco de la flexibilidad con la que se maneja la ley, el famoso concepto de la leguleyada, y tiene una galería de personajes realmente muy interesantes y un elenco bastante completo también. La película es una representación de lo que somos como colombianos, y creo que eso es una de las razones por las cuales es una de las películas más queridas en la historia de nuestro cine. Aunque parezca muy descabellada la historia de un grupo de inquilinos que se llevan prácticamente a cuestas la casa de un lugar hacia otro, trasladan toda la casa, el director Sergio Cabrera, que además es guionista, junto con el actor Humberto Dorado, se inspiraron en una historia real que salió en las noticias acerca del lanzamiento de unos inquilinos de una casa en Bogotá, que cuando se hace efectivo el lanzamiento se dan cuenta que ellos desmantelaron por completo la casa. Entonces, con base en esta anécdota bastante descabellada y que nos muestra que Colombia es realismo mágico, pues ellos empiezan a contar esta historia, una historia de solidaridad, una historia de cooperación, en donde realmente los inquilinos logran hacer algo fantástico, algo increíble, algo hasta cierto punto imposible, pero que en la lógica de la historia uno realmente llega a creérselo, y por eso esta película es tan entrañable con el público. La película tiene varios récords. Uno de los más importantes es que fue durante muchos años la película más taquillera del cine colombiano, y aún hoy ocupa el tercer lugar histórico entre las películas más vistas de la historia del cine de este país. Quienes vieron la película seguramente recordarán la primera escena en donde hay una entrevista que hace un periodista a uno de los inquilinos, que es un culebrero paisa, y que, como dato curioso, si ustedes lo recuerdan, el periodista es Carlos Vives, que en ese momento era un cantante de pop, era actor, y que esta es una de sus primeras incursiones, así sea muy pequeña, en la gran pantalla. El otro personaje importante que hace las veces de hilo conductor de la historia es Fausto Cabrera, interpretando a un tramoyista español. Y estos dos personajes, el culebrero y el tramoyista, aportan dos elementos muy importantes para la película. Por un lado la imaginación, y por el otro lado el punto de vista y la crítica social, que entre otras cosas estaba muy presente en Sergio Cabrera, que tuvo siempre una tendencia de izquierda y llegó inclusive a ser guerrillero del ELN en Colombia. Por estas razones y muchas más, La Estrategia del Caracol ha sido considerada una de las películas más importantes en la historia del cine colombiano. De hecho, en el año 2015, la revista Semana convocó a un grupo de 50 críticos de cine de todo el país, entre los cuales me incluyo, y para que habláramos acerca de cuál es la película más importante de la historia del cine colombiano, y la número uno fue efectivamente La Estrategia del Caracol. Entonces, pues si no la ha visto, lo invito a que la vea. Es una película que ya por fortuna está disponible online y que ustedes pueden disfrutar para entender un poco cómo somos los colombianos. Ahí tienen su hijueputa casa pintada. Y si te gusta nuestro contenido, recuerda suscribirte, activar la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que publiquemos un video, compartir nuestros contenidos y sobre todo invitar a más amigos para que esta comunidad de amigos del cine sea cada vez más grande.